Dice, mi Salvador, poder me da en la lucha, y aunque esté débil, Él me sostendrá. Estábamos cantando recién en el himno, ¿no? Y dice, yo clamo a Él, y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Bueno, me quiero quedar para arrancar con este himno, para arrancar con esta porción de la Escritura que vamos a estudiar, esta parte que dice, aunque esté débil, Él me sostendrá, yo clamo a Él y Él siempre me escucha. Bueno, quiero que estén rumiando en esa frase en su cabeza, porque justamente, si ustedes leen la superinscripción del Salmo 86, dice, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios, oración de David. Y esto es lo que vamos a estudiar esta noche. El título del sermón es El refugio real del atribulado. El refugio real del atribulado, orando a la luz del carácter de Dios. Nosotros podríamos decir, orando a la luz de los atributos de Dios que hemos venido aprendiendo. Se dan cuenta que venimos estudiando domingo tras domingo los atributos de Dios en acción. Muy bien, entonces hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar el Salmo número 86. Cuenta la historia de un hombre que en medio de una tormenta terrible en alta mar, pónganse en contexto en sus mentes, estaba aferrado con desesperación a un madero de su barca totalmente rota. Pensaba que su voz se perdía en medio de los truenos. Él gritaba en medio de la tormenta con todas sus fuerzas, creyendo que el ruido del viento ahogaba su súplica. Sin embargo, olvidaba un detalle físico elemental. Para el rescatista que se acerca en la oscuridad, el grito de este náufrago no es ninguna molestia, es la brújula que lo guiaría hasta él para ayudarle. El Salmo 86 comienza exactamente así, con un rey, en este caso el rey David, que se siente en medio de la tormenta que está viviendo en ese tiempo, abatido, y grita sabiendo que Dios no mide la altura del trono, sino la profundidad del quebranto para inclinar su oído y responder con amor. Leemos entonces el Salmo 86. Dice la Escritura, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios, oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí.
Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para el bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche, Señor, clamando misericordia y clamando verdad. Señor, la misericordia real, poderosa, salvífica, solo puede venir de ti, y la verdad, Señor, eres tú. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y hoy queremos exponernos a esta verdad. Este es el momento, Señor, donde nosotros callamos y tu voz habla a nuestros corazones. Por favor, usa tu verdad para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Usa tu verdad para traer al pecador en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Usa tu verdad, Señor, para edificar y fortalecer, consolar los corazones de tus hijos. Todo lo queremos hacer para traer gloria a tu nombre porque eres digno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La oración verdadera no busca solamente que Dios cambie nuestras circunstancias, busca primariamente y fundamentalmente que Dios transforme nuestro corazón conforme a su verdad. Este es el salmo típico del rey David. Aquí vemos el corazón del rey David en toda su expresión. Por eso a este hombre se lo llama, la Biblia lo nombra como el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando ya no alcanzan los recursos humanos en la vida de toda persona, realmente descubrimos que nosotros, aunque nos creemos superpoderosos o todopoderosos, aunque no lo digamos, pero nuestra percepción de la vida es así, llega un momento donde nos damos cuenta que los recursos no nos alcanzan. No tenemos recursos para todo aquello que realmente está pasando en nuestra vida. Podemos tener dinero, no es el caso nuestro, pero puede ser que haya alguien que tenga dinero, contactos, influencias, conocimiento, experiencia, herramientas, amigos, incluso capacidad nata para resolver problemas. Hay personas que son muy dinámicas, enseguida le encuentran la vuelta a algo. Conozco personas así, en muchos rubros. Pero en la vida de toda persona llega una situación donde nada de todo esto alcanza. Ni las herramientas, ni la dinámica para resolver problemas, ni el dinero, ni las influencias, ni las amistades. Puede ser que llegue una enfermedad, una crisis matrimonial, un hijo que se aleja, un hijo que se pierde, una pérdida, sea material o de un ser querido, una injusticia en tu vida, una incertidumbre económica, o por qué no, en la vida diaria de cada creyente, una lucha espiritual que ha venido a nuestra vida y parece que nos derrumba. Y ahí nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos. Y justamente acá, en este punto, empieza el Salmo 86. Este Salmo 86, como dije, es la oración de David, la que fue elegida como la oración central de David, entre otros salmos, y no está vinculado, hablando contextualmente, a un evento histórico o crisis específica de la vida de David. No nos dice el relato, podrían ser varias cuestiones las que estaba viviendo David, pero esto refleja más que nada una situación general de angustia donde el autor, el rey David, se siente vulnerable ante la situación, pobre y amenazado por personas violentas u orgullosas que lo que buscan es su misma muerte, su caída, ¿sí? Ese sería el contexto en el cual David va a hacer esta oración. Y si nos fijamos, David no comienza diciendo, Señor, mirá qué fuerte que soy ante esto que me está pasando. No lo vamos a escuchar en todo el Salmo esto. Él comienza diciendo, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame,
porque estoy afligido y menesteroso. David no está escondiendo su debilidad, está llevándola a Dios. Y acá, para iniciar, surge una gran pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos atribulados? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos afligidos? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos preocupados? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos ansiosos? Algunos se aíslan, otros se llenan de actividades como para mermar esa circunstancia. Otros buscan distraerse, puede ser con actividades, puede ser con compras, pueden ser con amigos, pueden ser con salidas, simplemente distraerse. Otros recurren a los vicios, a las sustancias. No quieren enfrentar su situación en los 5 sentidos, no se atreven y caen en adicciones. Otros buscan controlar todo, otros hasta se enojan con Dios, otros buscan respuestas inmediatas, pero David va a hacer algo radicalmente distinto a todo esto. Y quiero y espero, y es mi ruego, que el Espíritu Santo nos impacte con este texto. David, en medio de esta circunstancia, lo que hace es postrarse y orar. Y lo interesante es que mientras avanza el Salmo, descubrimos que David no solamente quiere que Dios resuelva su problema, cambie la circunstancia, pero hay algo más y hay algo superior a eso. David quiere que Dios llegue a gobernar su corazón en medio de la circunstancia. Primer punto de este texto: el atribulado reconoce su dependencia. Salmo 86, versículo 1. David dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Afligido y menesteroso. Bueno, ¿qué es esto? Afligido, angustiado, deprimido por dolor, preocupación, pero ¿y menesteroso? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, menesteroso es un adjetivo que no usamos mucho nosotros, pero la idea es que es un adjetivo que describe a una persona pobre o que no tiene lo necesario para vivir. También se usa como un sustantivo para nombrar a quien pasa necesidades extremas o pide ayuda. ¿Qué está diciendo David? Bueno, está diciendo: estoy muy necesitado, estoy muy pobre, soy un indigente. ¿De qué? De algo. Ahora lo vamos a averiguar. Pero esto es lo que es la idea de menesteroso. Significa que hay una gran necesidad. Se puede aplicar a quien le falta algo vital, como comida, dinero o salud, o vida misma. Eso es menesteroso. Bueno, y David lo está reconociendo, está diciendo eso de él mismo. Y esto viene aquí, ¿a qué? A destruir inmediatamente el orgullo humano. Esta primera porción viene a derrumbar el orgullo que nosotros podamos tener, la altanería, la ingratitud delante del Señor cuando vamos a Él en oración. Porque antes de aprender a vivir en dependencia de Dios, tenemos que reconocer que somos dependientes de Él. David no tenía miedo de ser humilde, como a veces nos pasa a nosotros. Quizá nos cuesta reconocer nuestra debilidad delante de otros hermanos o de otras personas, pero ¿y delante del Señor? Confesar que somos pobres y necesitados a menudo nos parece degradante, porque nos encanta sentirnos fuertes, empoderados, una palabra que se usa mucho hoy, ¿no? Pero fíjense algo, la oración, hermanos y amigos, la oración que honra a Dios comienza cuando dejamos de fingir autosuficiencia y nos rendimos ante el Dios que sí es autosuficiente. David no está diciendo: Señor, mirá que necesito un empujón para arrancar. Un pequeño empujoncito.
No, no, no. Él está diciendo, estoy necesitado, estoy afligido, estoy menesteroso, soy un indigente, Señor. Ayúdame. Y esta palabra nos confronta, porque vivimos en una cultura que continuamente nos está bombardeando diciéndonos, vos podés, dale, ponele garra, ponele pilas, vos sos suficiente, vos no necesitas a nadie, con vos solo alcanza. Tenés que ser fuerte, dale que vos podés. La salida está en vos mismo, buscá dentro tuyo que está. Pero el Evangelio comienza prácticamente al revés. El Evangelio viene y te dice, vos no sos suficiente. Vos no podés. Vos necesitás a Dios. Y eso no es humillación, hermanos, reconocerlo. Eso es una realidad teológica. Somos criaturas, Dios es el creador, somos dependientes de Él, Él es autosuficiente, nosotros somos débiles, Él es omnipotente, nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, tenemos un principio y pronto vamos a morir, pero Él es infinito, Él es eterno, todopoderoso, todo suficiente. De manera que, siendo nosotros las criaturas, dependemos del Creador. Che, pero qué redundante, hermano, decir esto, ya lo sabemos. ¿Y en la práctica? ¿En el día a día? ¿Cómo te ves delante del Señor? A todos nos pasa, hermano, porque somos pecadores. Y quizá en el día a día y con la bruma del trabajo, las exigencias, las responsabilidades, y la cotidianeidad se nos olvida que somos dependientes de nuestro Creador. Spurgeon dijo, cuando nuestras oraciones sean humildes a causa de nuestra humildad, o débiles a causa de nuestra enfermedad, o sin alas debido a nuestro abatimiento, escuchen bien, el Señor se inclinará ante ellas. Él, siendo infinitamente exaltado, tendrá respeto por esas oraciones. Y David continúa orando. Versículo 2 dice, guarda mi alma porque soy piadoso. Bueno, David no está presentando una perfección moral, ¿sí? Claramente. Su hijo Salomón más tarde va a decir que no hay nadie, no hay hombre que haga lo bueno y nunca peque. No está diciendo esto David, él está apelando a su relación de pacto con Dios, a lo que él sabe que tiene seguro. Acá David apela a la simpatía de Dios, a su compasión. Fíjense que un Dios de corazón duro, como abundaban esos dioses paganos de la época, que eran dioses rígidos, si no hacías o presentabas el sacrificio adecuado, venía la ira de Dios en contra de la cosecha, en contra de la fertilidad. Habían dioses, los Baales y Astarot y todos estos dioses paganos alrededor de Israel, ¿no? Un corazón duro, pensaba David, no se preocuparía por un hombre afligido y menesteroso, o peor aún, podría despreciarlo. Sin embargo, David sabía que el Dios verdadero estaba lleno de amor y compasión, y sí se conmovería por el hecho de que David era y estaba consciente de que era un débil pecador. Dice, porque soy piadoso. Bueno, esto no era una afirmación de santidad absoluta. No se cree gran cosa, David. Entiende su condición. David sabía que era un pecador, que había pecado y que pecaría más adelante también. Él lo sabe. Sin embargo, también sabía que como hombre entre hombres, y especialmente junto a los que estaban en su contra, que lo estaban persiguiendo para matarle, para engañarle, para ponerle trampa, él era un hombre piadoso. ¿Pero por qué? Porque él vivía bajo el temor de Dios. Él reconocía al único y sabio Dios,
al verdadero Dios y se rendía ante Él. Y después dice, tú, Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía, al final del versículo 2. Notad algo, y acá es impresionante. Espero que nos ayude a todos. Porque David no confía ni por un segundo en sí mismo. Volvemos a esto de la autosuficiencia, del orgullo, que es algo con lo que luchamos continuamente. David basa esta súplica en su confianza en Dios. ¿Y en qué confía en Dios? En su carácter, en el conocimiento que él tiene hasta el momento de Dios. Y él va a basar esta súplica en 3 ideas similares. Todas están arraigadas al hecho de que él tenía una conexión con Dios, tenía una relación con Dios. ¿Cómo puedo confiar en alguien en quien no tengo o con quien no tengo una relación? No le conozco. Soy piadoso, dice en primer punto. Aquí encontramos una conexión moral. Como dijimos recién, David no está diciendo que él sea perfecto, sino que su vida busca apartarse del mal y abrazar la pureza que Dios enseña. Es un compromiso continuo de alinear su conducta con la santidad de Dios. Es un camino que va tomado de la mano de Dios, no con perfección, claro, nadie puede, no hay justo ni aun uno, pero sí con una dirección clara de someterse a la voluntad de Dios. Segunda conexión a la que se refiere David, dice Dios mío. Bueno, acá hay una conexión de adoración. Al llamarlo mi Dios, David establece un vínculo de pertenencia y lealtad exclusiva. Él reconoce que Dios es su máxima autoridad y el único digno de recibir su honra, por encima de cualquier ídolo o fuerza que haya en el mundo. Pregunta, si hoy te autoexaminas, ¿este sería tu caso? ¿Tienes este vínculo de pertenencia y lealtad exclusiva al Señor? Ustedes van a recordar ese pasaje en Mateo, donde Él dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos tal o cual cosa en tu nombre? ¿No? Y el Señor, ¿qué les responde? No los conozco, no sé quiénes son, apártense de mí. Bueno, esto le va a pasar a personas que realmente no tengan ningún tipo de vínculo con el Señor, que no reconocen a Dios como su máxima autoridad y como el único digno de recibir su honra, por encima de cualquier otro ídolo. Tercer conexión que David nos muestra aquí en el versículo 2, salva a tu siervo que en ti confía. Bueno, aquí hay una conexión, no solamente una conexión moral, no solamente una conexión de adoración, sino que aquí hay una conexión de fe. Esta es la respuesta práctica de la confianza de una persona. Que uno puede decir mucho de labios, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo estaba? Apartado. Bueno, David descansa en que Dios tiene el poder y la voluntad para librarlo de la circunstancia que está pasando, entregando su vulnerabilidad y esperando la ayuda del Creador. Esto es como decimos siempre, ¿no? Es apoyarse, es apoyar todo tu peso, confiando en que aquel que te sostiene es digno de tu confianza. Además, David, siguiendo con el texto, va a perseverar en oración. Versículo 3 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Esto es también muy importante. David no ora solamente cuando se acuerda. David no ora solamente cuando está con la soga al cuello. David no ora solamente cuando las cosas le van bien. David, dice el texto, clama todo el día. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué David clamaba todo el día? Bueno,
cuando realmente entendemos nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de Dios, la oración deja de ser un accesorio espiritual, como muchas veces nos pasa, y se convierte en nuestra respiración espiritual. Decía Spurgeon, ¿tienes tiempo para comer? ¿Pero no tienes tiempo para orar? Hay una contradicción ahí. ¿Necesitas vida física? Sí. Bueno, tu vida física sin la vida espiritual no vale nada. Y entonces llegamos de a poquito al fundamento. Es decir, ¿por qué Dios debería ayudar a David y ayudarnos a nosotros? Según David, versículo 5. ¿Por qué me tienes que oír todo esto que te estoy diciendo del 1 al 4? Porque tú, Señor, versículo 5, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahí está. David no fundamenta su oración en, bueno, Dios, ayúdame porque yo soy bueno. O como dijo David anteriormente, Dios, ayúdame porque yo soy piadoso. Dios, ayúdame porque yo lo merezco. O como muchos dicen, Dios, ayúdame y yo a cambio voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Como comerciando con Dios. No, David no dice nada de eso. David lo fundamenta en, Dios, ayúdame porque vos sos bueno. Y eso cambia completamente la oración. Porque acá David basa su súplica no en él, sino en la gracia de Dios. Conociendo cuál es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Y David sabe, es consciente de que nuestro Dios es bueno y perdonador. Jehová se había revelado a David y se nos revela a nosotros hoy como un Dios que se deleita en mostrar misericordia, que es lento para la ira, grande en misericordia, como dice en Éxodo. Es un Dios que sabe perdonar y que se complace en perdonar. Esto siempre es así y siempre deberíamos creerlo también, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia, es inmutable en su carácter. También deberíamos recordar que Dios es un Dios de perdón diariamente. ¿Para qué? Para que podamos buscar, esperar y disfrutar un perdón diario, cotidiano. Alguien dijo, no me acuerdo ahora, pero un puritano, que la vida del creyente es de continuo arrepentimiento. Y hasta nos arrepentimos del arrepentimiento, porque volvemos a pecar. Pero si sabemos que este Dios es grande en misericordia y lento para la ira, y está pronto a perdonarnos continuamente, vamos a acudir a Él constantemente, sabiendo que Él se complace en perdonar. Deberíamos recordarlo diariamente para que podamos buscar, esperar y disfrutar un perdón diario, cotidiano, maravilloso. Hermanos, el Señor siempre está dispuesto y no se demora en perdonar a un pecador que cree, que se arrepiente y que confiesa. Él es fiel a su palabra y es justo con el mérito de su Hijo. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue y es suficiente. Puede perdonar a todos los que le solicitan en el nombre de Cristo el perdón y la salvación. Él sabe perdonar. Entonces, nuestros temores no tienen fundamento. Nuestra angustia es injustificada y nuestras sospechas son pecaminosas. La bondad de su naturaleza es tal que Él mismo, y de una manera en que podría perdonar con honor al más vil transgresor. Y aunque esto le costó la vida de su amado Hijo unigénito, voluntariamente lo entregó
para mostrar que es un Dios que sabe perdonar. ¿Qué otra evidencia necesitamos para acudir a Él constantemente, diariamente? Sin una expiación, sin un sustituto, el perdón habría sido imposible. Pero mediante la expiación de Jesús, Dios puede perdonar de manera fácil, completa y diaria a los más grandes pecadores. Lo que Él puede hacer, lo hará y de hecho lo hace. ¿Lo crees? ¿Has venido en arrepentimiento y fe a Cristo? ¿Sabes que Cristo llegó a ser un sustituto en la cruz, pagando por tu pecado? ¿Sabes que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo? ¿Sabes que Él murió y resucitó al tercer día? ¿Lo crees? Si crees el Evangelio tienes vida. Si no lo crees, estás bajo condenación. Y te espera el juicio. David lo creía y confió en ello. Mi pregunta es, ¿tú lo crees? Versículos 6 y 7. La confianza de una respuesta a este pedido de ayuda. Dice, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Nuevamente David simplemente le pide a Dios que lo escuche. Él estaba seguro de que si el Dios amoroso y misericordioso escuchaba su súplica, ¿qué iba a hacer ese Dios? Le iba a responder. Acá David repite la idea del versículo 1 nuevamente, pero la repetición tiene un propósito. Tenía un propósito para los judíos y tiene un propósito para nosotros, para los hebreos en este caso, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Repite y repite y multiplica sus peticiones. Esto es tanto para aliviar su propia mente que está atribulada al descargarse con Dios, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Bueno, es así. Él le repite y sigue clamando lo mismo para aliviar su propia mente atribulada como para prevalecer ante Dios. Y este Dios amoroso y misericordioso está muy complacido con la importunidad de su pueblo en la oración. ¿Se acuerdan la palabra importunidad? Bueno, la va a usar el Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Yo se los voy a leer, el que quiere lo busca, pero la idea es que Dios es honrado cuando su pueblo persiste en la oración. Lucas 18, del 1 al 8, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la parábola es sencilla. Un hombre malo que es el juez, que no respetaba a Dios ni le importaba a la gente. Por otro lado está la viuda, una mujer pobre y sin poder que le estaba pidiendo ayuda a ese juez contra su enemigo, ¿no? El problema ¿cuál es? Que el juez ignoró a la mujer por mucho tiempo. Pero ella ¿qué hizo? No se rindió y fue a importunarlo. Vez tras vez, pidiéndole que le haga justicia. La resolución, el juez pensó que la mujer
lo iba a cansar con sus constantes visitas. Para que ella dejara de molestarlo, ¿qué hace el juez? Decidió darle la razón y de una vez por todas hacerle justicia. Hermanos y amigos, Jesús usa este ejemplo por contraste. Si un juez malo y egoísta ayudó a una mujer por su insistencia, con más razón Dios oirá el clamor de sus hijos. Y esto nos enseña a orar sin cesar y a confiar en que Dios sí escucha tu oración. Dios sí escucha nuestras oraciones. Muy bien. Voy a terminar esta exposición, la primera parte de este salmo, con la segunda parte, que dice: el atribulado deja de mirar el problema y empieza a contemplar la grandeza de Dios. Versículos del 8 al 10. Ahora David empieza a levantar la mirada, empieza a sacar un poquito la mirada de su circunstancia y empieza a contemplar la mirada al Señor. Y él va a decir: no hay semejante a ti, oh Señor. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. No hay semejante a ti, oh Señor. ¿Por qué esto aparece en medio de una crisis? En medio de la crisis que está atravesando David, de angustia, de aflicción. Porque David entiende algo fundamental, y ruego que todos los que estamos aquí o los que escuchen luego el mensaje lo puedan entender. La magnitud de mi problema debe ser interpretada a la luz de la grandeza de mi Dios y no al revés. Nuestro problema puede ser enorme, la circunstancia puede ser terrible, pero Dios sigue siendo Dios. Tu enfermedad, tu problema no disminuye la soberanía de Dios. Tu crisis económica no disminuye su providencia. La oposición de otras personas en tu vida no disminuye el poder de Dios. Entonces David comienza a hablar de Dios. Él sabe en su interior que la incertidumbre sobre el mañana no significa que Dios no sepa lo que ocurrirá mañana. Y él comienza a nombrar los atributos de Dios. Y eso es exactamente lo que necesitamos cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, prueba, tribulación, incertidumbre. Porque si solamente miramos nuestras circunstancias, nos desesperamos, caemos en depresión y frustración, porque hay cosas que vemos imposible resolver con nuestros propios medios. Pero cuando miramos al Dios que gobierna nuestras circunstancias, encontramos una perspectiva completamente diferente. Dice el Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Segunda de Crónicas 20:12. Y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, ¿no? Cambiamos la mirada, cambiamos el lugar donde miramos. Pablo va a decir en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense en la perspectiva. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ahora, ¿dónde? Con Cristo en Dios. David termina diciendo en el versículo 10, con esto finalizamos, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. David entendía que Jehová no era un Dios entre muchos dioses, ni siquiera el mejor Dios entre muchos dioses, no, solo Él es Dios. Solo Él es el único y sabio Dios, y nadie más. Y aquí dice hacedor de maravillas. Se traduce en muchos salmos, es un término frecuente para los milagros que hace Dios,
¿Saben, hermanos y amigos, cuál es el mayor milagro que hace Dios? Regenerar el corazón de un pecador y darle vida, y con esa vida salvación. Y fíjense que dice, es hacedor de milagros. No, él no dice los milagros que hiciste o las grandes hazañas que hiciste pasado, aunque sería cierto también. Pero tengamos en cuenta que aquí el verbo hacer está en presente. Y esto habla hoy a nuestras vidas. El Señor, hermanos y amigos, está ahora en el presente, haciendo cosas maravillosas. Cosas maravillosas están sucediendo ante nuestros ojos en este mismo momento. Esa acción presente de Dios con la vida de David nos muestra también, y espero que te muestre a través de su palabra, que ese Dios que sostuvo a David es el mismo que sostiene al creyente hoy en día, en este momento. ¿Lo crees? Espero que esto que estamos viendo acerca de la oración de David empiece a cambiar la forma en la que vemos la oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Sin duda tenemos tanto para aprender, Señor. Tanto nos dejaste revelado a través del rey David, inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Queremos tener este corazón que clama a ti, dependiendo de ti y confiando en ti, porque eres digno de confianza. En el nombre de Cristo, amén.